En esta ocasión veremos la consistencia de la definición geométrica de suma de vectores con la definición analítica. También veremos la consistencia de la definición geométrica de la multiplicación por escalar con la respectiva definición analítica de la multiplicación por escalar. Tenemos pues como ejercicio hacer estas demostraciones de estas consistencias. Veamos la primera. Tenemos que recordar ciertas cosas. Primero, que a cada vector lo asociamos con un punto en el plano o en el espacio, siempre y cuando este vector tenga como origen el origen de coordenadas y como punto final el punto del plano o del espacio respectivo. También debemos de tener en cuenta la definición geométrica, que básicamente es la definición de la regla del paralelogramo que vimos en la sección anterior. Así también requerimos la definición analítica de la suma de vectores, que es básicamente la suma por componentes de cada uno de los vectores. Procedamos. Supongamos que tenemos una figura en la que tenemos dos vectores, el vector A de componentes A1, A2 y el vector B de componentes B1 y B2, donde estos vectores tienen puntos terminales en A y B respectivamente, como se muestra aquí en la figura. Por la regla del paralelogramo, sabemos que el vector suma, la suma del vector A más el vector B, termina en el punto C del paralelogramo OBCA. Nuestra meta es mostrar que las coordenadas de este punto son precisamente la suma de las coordenadas de los puntos A y B. Es decir, como se muestra aquí, esas coordenadas del punto C han de ser A sub 1 más B sub 1 y A sub 2 más B sub 2. Con esto mostramos que entonces las componentes del vector suma son precisamente las coordenadas del punto C. Para hacer esta prueba, vamos a hacer el siguiente análisis. Por la construcción, los lados de los triángulos OAD y BCG, estos lados son respectivamente paralelos, como se observa aquí en las figuras. También tenemos que las longitudes de los lados OA y BC son iguales debido a que son los lados del paralelogramo, son los lados opuestos del paralelogramo OBCA. Entonces, de acuerdo a esto, podemos concluir que ambos triángulos son semejantes. Es más, se puede mostrar que son congruentes. Por la semejanza de estos triángulos, tenemos las siguientes proporciones. El lado OA es al lado BC, como el lado OD es al lado BG. Pero como habíamos notado anteriormente, la longitud del lado OA y la longitud del lado BC son iguales, así que esta primera razón es igual a 1. De estas dos igualdades, concluimos que la longitud del lado BG es igual a la longitud del lado OD. Por otro lado, podemos observar que el cuadrilátero BGFE es un rectángulo. Al ser rectángulo, por definición de rectángulo, sus lados opuestos son iguales. En particular aquí, el lado EF es igual al lado BG. Pero como el lado BG era igual al lado OD en longitud, vemos aquí que el lado OE
perdón, es exactamente la abscisa del punto A, es decir, la longitud del lado OD es A sub 1. Y por ser la longitud del segmento OE aquí, por ser esta longitud igual a B1, debido a que esta longitud del segmento OE es la abscisa del punto B, entonces esta longitud es B1. Así pues, tenemos que el lado EF, que es igual a BG, y como BG es igual a OD, tenemos el segmento EF tiene longitud A sub 1. Y observamos que la longitud del segmento OF es igual a la longitud del segmento EF más la longitud del segmento OE. Con lo cual, haciendo sustituciones, vemos que la longitud del segmento OF es igual a A1 más B1, donde esta longitud del segmento OF, como se observa aquí en la figura, es precisamente la abscisa del punto C, con lo cual esta abscisa pues es precisamente A1 más B1, como queríamos demostrar. De manera completamente similar, podríamos verificar que la ordenada del punto C es precisamente A2 más B2, donde esa suma A2 más B2 es la longitud del segmento CF. Bien, amigos, con esto hemos terminado esta prueba. Ahora continuamos con la demostración de la consistencia de la definición geométrica de la multiplicación por escalar con la definición analítica. Para eso requerimos lo siguiente, pues la definición de la multiplicación por escalar desde el punto de vista geométrico. Si tuviéramos un vector A y un escalar alfa, donde el escalar alfa es un número real, el vector alfa A es un vector cuya longitud es el valor absoluto de alfa veces la longitud del vector A. También requerimos la definición analítica de la multiplicación por escalar, donde si tenemos un vector, por ejemplo un vector A, cuyos componentes son A1, A2 y A3, y un escalar alfa, la multiplicación por escalar simplemente la definimos como la multiplicación de alfa por cada una de las componentes del vector A, como se observa aquí. Ahora, ya sabiendo estos requerimientos, procederemos a hacer la demostración. Supongamos que tenemos una figura en la cual el escalar alfa es positivo y un vector A de componentes A1, A2, el cual este vector termina en un punto A, como se muestra aquí en la figura. Por la definición geométrica de la multiplicación de alfa por A, sabemos que este vector termina en un punto B y su magnitud es precisamente el valor absoluto de alfa veces la longitud del vector A, como se observa aquí en la figura. Nuestra meta es mostrar que las coordenadas del punto B son precisamente alfa veces A1 y alfa veces A2, con lo cual tendríamos así que las componentes del vector alfa veces el vector A son precisamente las coordenadas del punto B. Para lograr esto,
Por la construcción que tenemos aquí en la figura, vemos que los triángulos, el triángulo OBD y el triángulo OAC son semejantes. Sacando las proporciones debido a la semejanza, vemos, por ejemplo, que el lado OB es al lado OA, como el lado OD es al lado OC. Tenemos aquí como esta proporción. Pero por otro lado tenemos también que la longitud del lado OA es precisamente la longitud del vector A. También tenemos que la longitud del lado OB es, por la definición geométrica que dimos de la multiplicación por escalar, es el valor absoluto de alfa veces la longitud del vector A. Y finalmente también observamos que la longitud aquí del lado OC es precisamente la abscisa del punto A. Es decir, esa longitud es A1. Ahora, haciendo sustituciones, pues tenemos lo siguiente. Al sustituir aquí en esta proporción, vemos OB, como vimos, irá el valor absoluto de alfa veces la longitud del vector A sobre OA, la longitud del lado OA, que es la longitud del vector A. Al simplificar aquí la longitud del vector A y teniendo en cuenta que el alfa que escogimos es positivo, vemos que esta razón es igual a alfa. Pero esta razón, por la proporción que teníamos anteriormente, es igual a la longitud del lado OD sobre la longitud del lado OC, que como habíamos establecido es A1. Entonces, despejando de aquí OD, observamos que OD es igual a alfa veces A1. Con esto terminamos pues de observar que la abscisa del punto B es alfa veces A1. Similarmente, podríamos encontrar que la ordenada es alfa veces A2. Bien amigos, hasta aquí este video. Nos encontramos en la próxima sección.